Amén. ¿Cómo amanecieron todos? Hermanos de Dios, amén. Si ahí estamos, estamos bien, amén. Vamos a escuchar la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Yo he mencionado que este libro aún sigue que abierto. ¿Tú y yo qué somos? Apóstoles, somos enviados, somos bautizados, ¿o no, mi querido hermano? Y cuando nos bautizaron, nos hicieron que sacerdotes, profetas y reyes, amén. ¿Qué tenemos que hacer? Marcar la historia. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con nuestros hechos, amén. Se narra los hechos de Pablo, de Bernabé, de Felipe, de Silas, de Marcos, de Timoteo, hechos de ellos. Ahora, ¿y los nuestros? ¿Sí van a entender? Este libro que sigue abierto. Cuando uno lee la vida de los santos, está leyendo que la vida de qué? De los hechos de los apóstoles, ¿de quiénes? De los santos. Amén. Amén. Te vamos a escuchar la palabra de Dios. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Tíger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche de tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor. ¿Sabe cuál era el culto al Señor de aquella época? Que la Eucaristía es un culto ¿qué? Divino. Amén. Estaban celebrando la Eucaristía y estaban ¿qué? Ayunando. Y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Dice el texto que la palabra iba ¿qué? Creciendo y se multiplicaba. Amén. Te hago una pregunta: la palabra de Dios en ti, ¿qué tanto está creciendo? ¿Y qué tanto está multiplicando en ti? La palabra de Dios. La palabra de Dios iba ¿qué? Creciendo y se multiplicaba. Ahora vamos a traerlo a nuestro contexto, a nuestra realidad como cristianos católicos que somos. ¿Será que en ti y en mí la palabra está creciendo? Cada día sé más de la palabra de Dios. Cada día sé más de las promesas de Dios. Cada día las creo más, ¿o no? Santo Dios. La palabra iba que creciendo y se multiplicaba. Uno a veces se conforma porque sabe algunas citas bíblicas. Ok, saberlas está bien, pero creerlas es mucho que mejor. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, de su palabra, y ahí nos sostenemos y en ella confiamos y en ella esperamos y somos esclavos de su palabra, como la Virgen María. He aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué está hablando Hechos de los Apóstoles? Que aquella comunidad iba creciendo ¿qué? En la palabra. O sea que las personas cuando le hablaban de la palabra la asimilaban, la creían y querían saber más y más de la palabra. Pero a veces tú y yo poco sabemos de la palabra. Poco, mi querido. La Biblia dice la Biblia: hijo mío, cuando ores, recuérdame mis promesas para que tú salgas ganando. Cuando tú y yo oramos, si estamos en la palabra creciendo, ¿qué hacemos? Oramos y le recordamos lo que Él ha prometido. ¿Para qué? Para salir ¿qué? Ganando. Amén. Amén. Para salir ganando, mi querido hermano. Dice el texto: en aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, ¿cuál era el servicio de Bernabé? ¿Hablar qué? La palabra.
enseñar la palabra de Dios, hablar de Jesucristo. Ese era el servicio. Recuerdan días atrás que los apóstoles dijeron: no está bien descuidar la palabra y la oración. No está bien. Vamos a dedicarnos que al servicio de la oración y de la palabra. Y llamaron a 7 diáconos, ¿recuerdan? Entre ellos estaba Esteban, que murió después el primer mártir. Ese era el servicio, hablar la palabra. Después hacemos lo otro. Tú y yo hacemos este servicio. Cuando nos encontramos con alguien que está, como esté, endeudado, enfermo, preocupado, le hablamos la palabra. Hermanito, confía en Dios, confía en Jesús, ve a la iglesia, confiésate, en fin. ¿O qué hacemos? Es un servicio. Y el más importante, ¿recuerdan cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar? Que había un hombre que había nacido, ¿qué? Parapléjico, nunca había caminado, que pedía limosna, que le dice: Pedro, míranos, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Amén. ¿Qué les dio Pedro y Juan? La palabra de Jesús a ese hombre. Y ese hombre creyó en la palabra y ¿qué? Se sanó completamente. Pero a veces tú y yo no hacemos esto. Bernabé lo hacía. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. ¿Qué había en la comunidad? Profetas y maestros. ¿Qué somos tú y yo? Profetas y maestros, claro. Claro que sí. Por el bautismo, recuerda, somos que sacerdotes, profetas y reyes. Habían profetas, pero esta palabra profeta se le ha dado hasta un mal significado a esta palabra, profetas. Un profeta, ¿qué hace un profeta? Hablar ¿qué? La palabra de Dios. Y la profecía verdadera es esta. Amén. Hay algunas personas que desafortunadamente, como no saben de esto, cuando viene alguien les profetiza algo les dice algo, lo creen y hasta construyen su vida sobre una profecía dada por alguien, y eso es incorrecto. Una profecía verdadera vendrá a confirmar lo que ya tú has sentido en tu corazón. Amén. Tú oras a Dios, le pides a Dios algo, Dios ha colocado en tu corazón. Llega un profeta y ora por ti, y si te dice algo que ya está en tu corazón, lo puedes creer. Si no, no lo creas. Mucha gente se ha casado mal, ha dejado ciudades, pueblos por una falsa profecía. San Pablo decía: toda profecía puede ser juzgada por aquel que la oye y no comete pecado, así sea de Dios. ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? Porque en la profecía hay muchos riesgos de que no sea de quién, de Dios. Amén. Porque un profeta, escucha esto, un profeta tiene que tener mucho discernimiento, porque tú eres un canal donde habla Dios, habla el diablo y hablas tú. Y poder discernir eso no es tan fácil. Tú eres el único canal y hay como 3 fuentes. No sé si me hago entender. Dios está hablando, habla el demonio y hablas tú, y tú eres el canal. Ahora discernir esa fuente, la verdadera, ¿será que es fácil? No es fácil. Pero Pablo decía: toda profecía puede ser juzgada, y así sea de Dios, no comete pecado. Por ejemplo, viene un hombre de Dios, un profeta, y te dice algo diciendo: yo no lo creo. Pero la iglesia dice que toda revelación privada es privada, y usted la puede creer o no creer y no comete pecado. ¿Sabía usted eso? ¿O no lo sabía? Hay santos que tuvieron que relaciones privadas o no las tuvieron, pero no es una obligación creerlas. Tú la puedes creer o no creer y no cometes pecado, así sea de Dios esa relación privada. Porque la única relación que es certera, ¿cuál es? La Biblia. Aquí tú vas seguro. Por lo que hacen ellos, hablaban que la palabra. Pero algunos dan profecías y creen profetas y no creen en la palabra, porque no crecen en la palabra de Dios.
Dice el texto. En la comunidad habían ¿qué? Profetas y maestros. Un profeta te va a hablar de lo que la Biblia dice. Amén. Para que tú la creas. Y ahí tú puedes construir tu vida sobre esta profecía, porque está el verdadera. Las otras, te digo esto porque uno que creció en los no carismática, uno vio mucha gente estrellada. Por eso, mucha gente. Más, hermano, he esperado a iglesias que hablan de la profecía. Y hay gente que se ha estrellado muy mal. Porque han confiado en un hombre y no han confiado ¿qué? En la palabra de Dios. Un día, dice la lectura, que estaban celebrando el culto al Señor, que es la misa, amén. Porque la misa es el culto divino. Cada vez que uno va a misa va a un culto. ¿Ustedes saben? Uno sabía, a un culto, el culto divino, que es la Eucaristía. Como van los protestantes, van a un culto, no, tú y yo, también van a un culto divino. Estaban celebrando ¿qué? El culto al Señor y ayunaban. Cuando uno celebra, cuando uno vive la Eucaristía y está en ayuno, según esta lectura, ¿quién va a hablar después? El Espíritu Santo. A muchos nos falta esto, celebrar este culto. ¿Qué es celebrarlo? Vivirlo. Estar atento a lo que pasa en este culto. Cada palabra que se proclama, lo que el Padre dice, la homilía, la oración colecta, la ofrenda. Estar pendiente a ese culto divino. Y ojalá podamos estar en algún momento en ayuno. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Te va a hablar. Y mira que cuando estaban en el culto divino y estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Y dijo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron con esta misión del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, que es el quinto evangelio, que dicen los teólogos que es el evangelio de quién? Del Espíritu Santo. Es Hechos de los Apóstoles, el evangelio. ¿Qué tanta amistad tenemos tú y yo con el Espíritu Santo? Esta lectura nos da luces. Si yo vivo el culto divino, si yo ayuno, Él me va a hablar y me va a poner ¿qué? Una misión. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, tú vas a ver que van a decir ellos: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido hacer esto. ¿Será que tú y yo podemos hablar así? Como hablaban los apóstoles, que decían, mira la amistad que tenían, la relación. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido hacer esto. Te hago una pregunta: ¿cómo es nuestra amistad con Él? San Juan Pablo II decía que el Espíritu Santo es el gran ¿qué? Desconocido. Algunos cristianos católicos marianos no sabemos quién es Él. No lo sabemos. ¿Y quién lo dijo? El Papa lo dijo, San Juan Pablo II. El gran desconocido en su iglesia. Esta lectura está hablando el culto divino, que es la Santa Misa. Están ayunando. El Espíritu viene y les habla a ellos y les pone una misión. Termino, ya llegó el Padre. ¿Qué tanta es nuestra amistad? Ahora, si no la hay, ¿qué hay que hacer? ¿Empezar qué? A construirla. Jesús dijo: les conviene que me vaya. Si no me voy, Él no viene. Y cuando Él venga sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo, que es Jesús, que es Dios, que estamos en su tiempo? Porque este es el tiempo del Espíritu Santo, tiempo de Pascua, tiempo de resurrección. Es el tiempo de Él. Él produce frutos, da dones, da carismas, hace maestros, hace profetas, hace evangelistas, da don de hacer milagros, de todo, de la Biblia, don de lenguas, de interpretarlas. ¿Quién da esto? El Espíritu Santo. Eso lo digo. Cuando Él venga sobre ustedes, recibirán poder. Dentro de poco vamos a celebrar ¿qué? Pentecostés. Y vas a ver tú en esa fiesta que ahí estaba Juan con la Virgen. Y llegaron ¿qué? Los otros 10.
que estaban ¿qué? Asustados, llenos de pánico y de miedo a los judíos. Pero recordaron que la promesa de ir a dónde, a ese lugar, a orar unánimes para que él viniese. Llegaron ahí como ellos, tristes, agobiados, llenos de pánico, inseguros. Cuando él vino, ¿qué pasó? Todo cambió. ¿O no? Mira a Pedro nomás, cuando predicó Pedro, 3,000 se convirtieron con su prédica. ¿Estaba lleno de quién? ¿Qué había recibido? Poder. Porque él da gozo, alegría, paz, fidelidad, humildad, dominio propio, templanza, fe, da de todo, mi querido hermano. Por otro lado, como católicos, necesitamos aprender a construir una amistad con él. Esa lectura dice que estaban en el culto divino, ayunando, y que el Espíritu les habló. ¿Qué hay que hacer? Estar celebrando el culto divino. Tú y yo ahora en la misa. Estar orando, ayunando, para que Él nos hable y nos ponga una misión. Amén. Amén, Lalito. Ora mucho por este pecado, Lalito. Así me convierto. Ojalá pronto. Bendito sea Dios.